Buenas, buenas. Aquí estamos, increíblemente puntualmente, 10:32, con golpes de martillo que empezaron en este mismo instante, acá arriba de la productora. Eh, Tenemos una cocina acá arriba. Pero bueno, nada, bienvenidas y bienvenidos acá a la segunda de estas jornadas CAIC. Para nosotros una experiencia nueva. Hace tiempo teníamos ganas de realizar actividades un poco que nucleen y nos junten con distintas personas de todo el país para que un poco logremos también conocernos y además creo que uno de los motivos que impulsó estas jornadas es el hecho de sentir que hay como una necesidad de visibilizar el lugar del productor y de la productora, ¿no? La productora que define al sujeto jurídico y a la productora como persona física. Pero bueno, vamos a dar un poco de vueltas hasta que esperamos que también arranque gente. Arranque y se acepte a la gente. Hay cerca de 400 inscriptas, sorprendió bastante. Y nada, con mucha alegría. Debo admitir que es muy raro hablar en silencio, porque estoy hablando y no sé bien, digo, más allá de que leo que aparece gente, no veo reacciones, es rarísimo. Eh, es como si una cámara del silencio, ¿no? Pero está bien porque, obviamente, si todos empezamos hola, 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 sería un quilombo, básicamente. Pero bueno, un poco les decía, organizábamos esta jornada desde CAIC, que es la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, y debo decir que bueno, desde que empecé, la verdad que siempre miré con distancia y falta de comprensión. Decía, ¿por qué hay gente no sé, que se pone ad honorem a laburar en cámaras, asociaciones, poniéndole su empuje, su garra, su tiempo? ¿Qué se le juega ahí? A mí no se me jugaba nada de libido de decir quiero ocupar un cargo, ¿no? Un cargo, tener nada. Y decía, qué voluntad, con una especie de admiración por quienes de alguna manera estaban ahí eh, mm, impulsando las políticas públicas y para beneficio, digamos, como de todos y todas. Este, un poco porque quizá el año pasado estaba ahí medio apoyando y con más tiempo que costumbre, que logré ponerme un poco más las pilas y tratar de participar, y una vez que me metí un poco en CAIC, no como asociado, que hace muchos años que estoy asociado, sino un poco para tratar de tener un lugar, nada, de hacer cosas, me di cuenta de la importancia de esto, básicamente, que son las políticas públicas y cómo poder desde nuclearse, digo, ya sea como un ámbito de conocerse y charlar con colegas, también más diferentes que uno mismo, poder conversar acerca de, bueno, cómo vemos el futuro, cómo vemos el presente, escuchar historia del pasado, y a su vez, en esas charlas no solo enterarnos de qué pasa, sino también de pensar qué es lo que deseamos y qué es lo posible. Y desde ese lugar es que eh, nada, empecé a entender la importancia no, me parece que estoy vendiendo a CAIC, pero no lo digo por CAIC, lo digo porque nada, un poco entendí eso, la importancia de estar, digamos, siempre vine elaborando un poco en las películas que hacía, produciendo, y dándole bola a lo que me ocupaba y me consumía 24 horas del día.
y me fascinaba estar ahí. Pero nada, por eso me parecía complicado entregar las horas a algo que no entendía bien el beneficio. Solo esto para decir que realmente me doy cuenta de la importancia de esto, de nuclearnos y de discutir, y incluso encontrar diferencias, pero bregar nada, por los derechos y para que la cinematografía siga existiendo. De hecho, un poco la historia de nuestro cine está ligada a las leyes de cine y a las regulaciones de cine, como la existencia de todas las entidades, ¿no? En los estados modernos. De alguna manera, no es que hay un libre mercado en donde no hay regulaciones. Un poco todo está regulado, ya sea con más impuestos, con menos impuestos, con leyes que promuevan, con leyes que no. Entonces, poder encontrar un lugar desde donde decir, bueno, esto es lo que nos gusta hacer, creemos que es bueno, eh, y nuclearnos para darle visibilidad a eso dentro del panorama de las miles de prioridades que tiene un Estado, me pareció muy piola, muy importante y a su vez apasionante, y obviamente en el camino se encuentran, como decía, muchas diferencias, pero también muchas actividades. Y dentro de esas actividades se nos ocurrió generar estas jornadas que un poco para también hacer más públicas estas inquietudes que al menos personalmente, y bueno, junto con Santi Garelli, con quien estamos organizando esta jornada, eh, preguntas que nos hacemos, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo hicimos para llegar acá? ¿Y cómo hacemos ahora para seguir? ¿Y cómo hago para sobrevivir? Sobre todo después de un año tan difícil en donde casi yo considero un milagro haber podido eh, sobrevivir. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo sobrevivir a una productora? ¿Cómo hacer que la productora sobreviva? ¿Cómo sobrevivir uno emocionalmente también a una productora? Para eso, bueno, con la ayuda de Gabriela de Sá Sousa, que está coordinando esto, y Dabelín en la asistencia técnica, junto con el apoyo también de mecenazgo, de Fundación Itaú, convocamos en esta segunda jornada a 4 disertantes de lujo, cada uno y una de ellas con un perfil distinto: a Boro, fundador de Huanca; Alejandro Caseta, de FAM Contenidos; Agustina Costa Barsi, de Golpe Films; y Alejandro Israel, de Ají Molido. Y eso solo para hacer una pequeña introducción. Un poco la estructura de la jornada va a ser, eh, luego de esta pequeña introducción, poder hacer una presentación de cada una de las personas que va a hablar, y que quienes estén participando también del otro lado puedan escribir en el chat las preguntas y tener también luego, me parece lo más interesante, escuchar y charlar, responder, debatir, ojalá encontrar ideas contrapuestas, y, y darle tiempo también a eso. Todo dentro del marco de decir cómo hacemos para sobrevivir. Y otra pregunta que yo me hago y también que me motiva es cómo hacer para sobrevivir sin quejarme, porque ahora justo estoy en un rodaje. ¿Cómo hacer esta cosa de sufrir? Yo siempre cuando empecé a producir ese algo que no quiero es vivir quejándome. No quiero. Me gustaría, digo, empecé esto primero porque me gustaba ver películas, ¿no? Después dice, bueno, ahí sí, bueno, a ver, después, en mi caso personal, bueno, pude estudiar cine y después empecé a laburar. De hecho, empecé a laburar como montajista. Después, casualmente, me llegó una película que me interesaba, decía, uy, qué buena esta un proyecto, y me convertí en productor casi por un proyecto que quería que viera la luz, sin tener la menor idea que quería decir ser productor. Pero dije, me encantaría ayudar a que esto exista. Así, esa fue mi primera motivación. Y de ahí, con una serie de carambolas, eh, no se puede decir terminé, pero bueno, estoy siendo productor hace algunos años. Eh, pero básicamente creo que esa fue mi primera motivación. Y después un poco también que
encontrar una manera en la que no solo, digo, esa motivación de querer ver películas también tiene un límite, y que es cómo la paso mientras tanto, ¿no? Digo, que no sea básicamente un incordio, que no sea todo un problema y justamente una continuidad de quejas personales, no solo para afuera. Entonces tratar de ver eso. En el medio, la sensación muchas veces fue de estar en un medio de un lago desconocido y no ver ninguna orilla y decir qué estoy haciendo. Eh, pero bueno, por suerte, creo que una de las cosas lindas que tiene esto es que no es un trabajo en solitario. Y en ese sentido creo que bueno, la ley argentina de hecho nos obliga a que las empresas, porque todo esto lo estamos tratando de enfocar desde el lado de también cómo se sobrevive una productora como empresa productora, eh, las empresas de alguna manera casi que estás obligado, casi no, hoy estás obligado a tener socios o socias. Entonces, no solo por obligación, para mí es casi la única manera, porque como en una pareja, cuando uno está abajo, el otro muchas veces es el que tira, y cuando la otra persona está abajo, uno es el que tira. Entonces, eso obviamente no siempre funciona así, pero en mi caso, por ejemplo, es algo que me ayuda bastante. Yo siento que monologar, como estoy haciendo un poco ahora, a veces es como te puedes volver loco, básicamente, porque no escuchas un rebote de lo que pasa. Y no sé cuánto más extender a esperar a la gente que está entrando, que creo que siguen entrando gente, personas, gente. También una cosa que hay que hacer es aprender a hablar, ¿no? En fin, no como yo. Pero bueno, en ese sentido, estamos ya con un buen caudal de ingresados de la cantidad de inscritos, así que vamos a darle formalmente inicio a esto. Una cosa que quería contar que me pasó a mí cuando empecé a tener una empresa, que obviamente, como toda aventura, con un grado muy, muy grande de inconsciencia y otro grande de motivación, y muy poquito conocimiento, porque cuando empecé cine y y terminé encarando esta cosa de producir, algo que había querido distinguirme de mis amigos de la secundaria, siempre es como, yo no había elegido ser abogado, no había elegido nada, y terminé sabiendo un poquito de abogacía, un poquito de contador, un poquito de administrador, un poquito de todo eso, ¿no? A pesar de que lo que me llevó ahí fue el cine. Pero bueno, todas esas son las cosas, digamos, todos estos factores obviamente que son los que hacen que terminé teniendo que sostener algo que también en un inicio decía yo empresario no iba a ser, pero ser productor, hay que admitirlo, es ser empresario. Aunque esta palabra me sigue sin gustarme y todavía me genera con un poco de rechazo. Habrá que ver por qué, pero bueno, es otro capítulo. En fin, creo que es bueno no hacerse el perejil, porque admitirlo de alguna manera también nos permite entender cuáles son los riesgos a los que nos exponemos, y creo que nuestra condición de productores es básicamente una hambre de riesgo también, entre otras cosas, ¿no? Por eso también. Y ese riesgo, digamos, cuando formamos una persona jurídica como es una productora, una empresa, es bueno conocerlo, después uno tomará la decisión que tome. Pero, y para conocer eso, es que existen distintas maneras de llegar y formar una productora, ya sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de el modelo de negocios, aunque es una palabra un poco trillada, pero que creo que nos calza bien para entender y justamente por qué hay en esta jornada de hoy diferentes visiones que creo que van a contribuir a enriquecer, al menos es mi intención, distintas maneras de hacer que una productora sobreviva. Este,
Una última cosa que quería decir antes de eso es también un poco algo una característica quizás singular mía, pero que seguramente muchos también la tienen, que cuando empecé para mí era cada proyecto. Yo decía, empecé queriendo hacer películas, me empecé porque me gustaba hacer películas, o mejor dicho, empecé porque me gustaba ver películas, seguí porque me gustaba hacer películas, la pasé bien, y después empecé a darme cuenta de esto, que tenía una empresa. Entonces, había cosas que pasaban, como por ejemplo, después de la primera película, bueno, no sé, logramos levantar la financiación a través de coproducciones internacionales, iba más o menos chapoteando por ahí y veía la realidad de los números de la película. Y después, a fin de año, cuando cierra el balance, me siento con el contador y me dice, tenés que pagar tanto de impuestos. Y yo digo, pero pará, si yo no gané esa plata. Bueno, nada, decía, no, no puede ser, ¿viste? El impuesto a las ganancias, 35% de lo que ganaste, pero ¿cómo? Y entonces empecé a entender un montón de otras cosas digamos, por esa mayor, para entender que más allá de producir una película, estaba teniendo otra cosa que es la existencia de la empresa. La existencia de la empresa que nos da, de alguna manera, de comer a las personas que estamos laborando acá y es lo que permite que tengamos una continuidad de proyectos, pero que no tiene que ver con la existencia de un proyecto en sí, que obviamente está vinculada, sino con la existencia de la empresa en sí. Bueno, en ese sentido voy a tratar de hacer una breve introducción de Boro, colega y nuestro primer disertante, que también, según recuerdo, arrancó como montajista de películas muy recordadas, muy apreciadas también, al menos por mí, las películas de Pablo Trapero, de Lisandro Alonso, y también voy a pasar por alto un montón de cosas, pero voy a decir algo que me interesa, que es cómo él también formó una empresa paralela que me gustaría, Boro, que nos cuentes cómo es digo, si querés que después una breve introducción de cómo llegaste acá, pero cómo es básicamente esta coexistencia de dos empresas, si es que se ayudan, si es que a veces te pesa demasiado tener dos. Contanos un poquito eso luego de esta primera Dale, introducción. dale, buen día a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Borovinsky, tengo una productora que se llama Huanca Cine. Un poco como decía Nico, sí, yo me recibí de la Universidad del Cine y empecé como montajista empecé a compaginar películas, muchas de esas que coproducía acá el amigo Alejandro Caseta, las de Pablo Trapero. Esto habrá sido entre el 2003 y 2010 más o menos. Y sí, justamente me pasó lo que estabas contando vos, Nico, que mientras compaginaba, yo creo que fue Leonera en el año 2007. Me di cuenta, digamos, que me pasaba algo que no me alcanzaba con montar la película solamente, que necesitaba estar más metido desde la preproducción o desde el desarrollo de un proyecto, que quería participar, digamos, en todos los estados, en todos los procesos de la película, que el montaje no me lo permitía. Y ahí, viendo digamos, la manera que tuve, digamos, de armar mi propio proyecto o mi proyecto personal, empecé a las películas que me convocaban como montajista, yo les empecé a ofrecer, digamos, porque también sabía hacer lo que se llama VFX, efectos visuales. Me asocié con una persona que era muy bueno haciendo eso y empezamos a darle servicio a las películas que yo compaginaba. Empezamos a ofrecerle servicios de corrección de color y de VFX, fundamentalmente. Es así que las películas, creo que fue desde Familia Rodante, no, de Nacido y Criado, Leonera y Carancho, hicimos los VFX. Hicimos los VFX con mi productora, que ya formamos ahí en el año 2008 o 2007, no me acuerdo. Eso lo que hizo fue acercarme más todavía a otro momento, digamos, a otro
otro proceso, digamos, que de la película, y eso fue lo que el punto de partida a abrir mi compañía, que en su momento fue de postproducción, y hasta el día de hoy sigo teniendo como esa unidad de negocio distinta a la producción, a la productora, digamos, integral, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Y ya relacionándolo un poco con lo que hablábamos digamos, un poco con el motivo con una de las, digamos, de los, con uno de los temas que queremos hablar en esta conversación, que es cómo sobrevivir a una productora, o cómo haber pasado, o cómo poder sobrevivir o pasar la pandemia de una manera más amable, ya que no se pudo filmar y no se podía producir. Nosotros lo que hicimos en estos últimos 2 años fue tratar de conseguir clientes internacionales internacionales, porque en otros lugares sí se filmaba, ¿no? Obviamente. Tratar de conseguir clientes afuera del país, digamos, con los contactos que hicimos en estos últimos años, y es así que hoy tengo bastante más grande esa unidad de negocio en la productora, donde estoy, digamos, también lo que permiten los VFX, digamos, los VFX se pasó a trabajo remoto y solamente se trabaja remoto, digamos, ya no hay nadie que venga a la productora a trabajar. Tengo gente trabajando en Colombia, en Perú, en Chile, tengo una persona, digamos, que nos proveen de VFX. Es otro tema, creo que acá no importa mucho eso, pero bueno, y básicamente, digamos, me quiero ordenar un poco la cabeza. Lo mío no es mucho hablar o contar estas cosas. Pero bueno, la productora Huanca Cine empezó, nuestro primer proyecto fue El Invierno, que es una película que filmamos en el año 2014, 2015. La hice con Alejandro Israel, que está acá, que fue un proyecto que, digamos, que a mí me enseñó, o fue como mi primer acercamiento a conocer todos estos procesos que tiene una película, que yo, digamos, si bien había estudiado cine en la Universidad del Cine, los conocía, digamos, en términos teóricos, pero bueno, con Alejandro Israel lo que nos pasó fue que empecé a entender, digamos, qué era hacer una película realmente. Fue una experiencia muy linda. Conseguimos una coproducción con Francia, pues el guión fue un guión que tuvo muy buen recorrido en todos los fondos de desarrollo. Y ahí creo que fue cuando me convertí cuando entendí qué era hacer una película desde la producción. Me estoy salteando la parte que nosotros, digamos, teníamos trabajos bastante variopintos, quiero decir, porque digamos, en el momento de abrir la postproductora pensamos, necesitábamos tener varios ingresos de dinero porque teníamos muchos empleados en esa época, entonces hacíamos programas de televisión. Y entre eso, y es como que íbamos avanzando, íbamos postproduciendo por un lado, por otro lado hacíamos programas de televisión, y la verdad que mi objetivo principal era convertirme en productor de cine. Estoy mareando un poco, no sé muy bien a dónde quiero ir. Lo que, en definitiva, no sé, Nico, ayúdame, decime por dónde querés que siga, No, porque me ya parece que está no tengo bueno. muy claro. No, me parece que está bueno lo que digo, estás contando, de que básicamente es como que una empresa de alguna manera, y esto es concretamente, digo, a ver, te voy a apuntar un poco a la pregunta. Digo, si la existencia de una empresa, más allá de vos como persona, si la existencia de una empresa de alguna manera ayuda, por ejemplo, con los costos fijos de la otra, ¿cómo es la estructura de Huanca? Vos, digo, no sé, por ejemplo, administrativa. ¿Vos tenés la misma gente de administración en las dos empresas, o tenés, no sé, un lugar físico? ¿Hay cosas que se unen de las dos Sí, empresas, pero o todo es son completamente? dos empresas, es una empresa que hace varias cosas. Y sí, claro, junto temas contables, administrativos de las dos empresas, y generalmente, esto es medio raro, lo que nos da más utilidad es la parte de FX, sin lugar a duda.
Las películas hasta el día de hoy, digamos que ya hicimos algunas películas con plataformas, con Netflix, con Disney, no como originales, sino como adquisiciones. Digamos, hacemos esta modalidad mixta de financiación con el Inca, algún fondo y alguna adquisición de las plataformas. Con eso llegamos a hacer el presupuesto, llegamos a armar la financiación entera de las películas, pero creo que lo que es bastante triste, pero dando servicios de postproducción, en general tenemos mejor rentabilidad que en las películas por ahora. Esperemos que cambie esto, o no, no lo sé. Y en ese sentido, ustedes tienen una, pregunto, como una división de decir, bueno, tal, no sé, la parte de cine insume tal porcentaje y la parte, digamos, de la estructura y la parte de FX tanto, entonces hay como cuentas internas, o es más, bueno, sé la parte de VFX mantiene la estructura y cada película es como una unidad de negocios independiente. ¿Si se entiende la pregunta? Sí, es variable igual. Muchas veces la productora no tiene caja, digamos, la parte de la productora que hace películas no tiene caja y usamos caja de los VFX, no viceversa, digamos. Claro. No sé muy bien qué haría si no tuviese la parte de VFX Bueno, para es mantener bueno. la productora, digamos. En definitiva, como que parte de la empresa de FX no solo tiene que ver con generar ingresos y mantener la estructura, sino a veces también con, digo, porque un problema o una dificultad, digo, que nos encontramos, esto es común en todo el mundo, pero bueno, quienes trabajamos, como decías, en caso del invierno, otras pelis que tienen fondos blandos, o mismo otros fondos como preventas que quizá tienen sus ingresos a 1 año o 2 años, un problema es la financiación, cómo manejar el cash flow. Entonces, en este sentido también la empresa BFX tiene ayuda o es solamente para la estructura. No, sí, sin duda, sin duda. Muchas veces uso la plata, uso las ganancias, si querés, de la parte de postproducción para financiar las películas, que es algo que hoy, para el estilo de películas que hago yo, que hice películas con Alejandro, con Agustina, en general siempre nosotros tenemos que adelantar el dinero en alguna parte, como el dinero es tan caro en Argentina y no te lo dan incluso, es importantísimo tener esta otra pata que nos genere un poco más de liquidez. Bien. Tengo una pregunta personal. ¿Y extrañas editar? Tipo, cuando en el momento de producir es un quilombo. No, para nada. Bien. Está bueno. No, 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 una. no, no. Ok. Está bueno. Y una preguntita más, antes de pasar también a la palabra, a saltar a Ale Caseta con otro, pero a la hora de elegir un proyecto, ¿cómo es? O contanos cómo es un poco los proyectos cómo nacen adentro de Huanca, o si es que nacen dentro de Huanca. Digo, también ahí está vinculado tu otro, digo, un poco decías antes que tus orígenes de montajista te fueron metiendo a querer, digo, un poco, no sé, a ver si cuando te pusiste a producir también tenía que ver con meter color, meter VFX como inversión en las películas, ¿es así o no? Y si también, digo, si es Está bueno eso. ahora esa. Mira, la verdad que hay muchos de los proyectos que nos mandan o que nos ofrecen para que produzcamos, que está vinculado al skill que tenemos en relación a la postproducción. Quiero decir, si hay una película, si hay un director o alguien que quiera, un guionista o lo que fuere, que quiere hacer una película, piensa, creo que tenés creo que digamos, existe la posibilidad que nos elijan a nosotros por el skill que tenemos en la postproducción. De hecho, hay algunas películas que hicimos que tienen bastante postproducción. De hecho, la una que ahora va a estar en Netflix tiene 380 planos de VFX. Quiero decir creo que sí que tengo una ventaja comparativa contra otra productora en términos de que me salen más baratos y sabemos muy bien cómo se hacen los efectos en una película. No lo sé.
pero intuyo, lo intuyo. Buenísimo, está bueno. A mí me enriquece esto porque es un modelo muy distinto del cual vengo yo. Y digo, no prestamos servicios más allá de quizá en algún momento, por ejemplo, sí hacemos programas de tele, que bueno, para nosotros nos encontramos otro tipo de beneficios, no, digo, más allá de vuelta, digo, lo que motiva, que muchas veces, no sé, hacer documentales para tele me encanta por el hecho de que la investigación es un placer, pero también el hecho, digamos, de que el IVA en nuestro país sea un costo, cuando puedes generar servicios que se facturan, también puedes empezar a jugar con ese tipo de compensaciones. Y ya que hablamos de impuestos y demás, voy a dar presentación a Ale Caseta, un grande dentro de nuestra industria. Más allá del enorme placer de haber compartido experiencias y festivales alrededor del mundo, también con una formación distinta a la de Boro. Ale viene formado como contador, experto, de hecho, en impuestos. Antes de entrar al cine pasó por otras industrias, mucho menos aburridas seguro, más redituables, pero menos aburridas, pero más aburridas. No, esto cada uno lo dirá. Pero bueno, después formó parte de Patagonic, manejando ahí peliculones, algunos de los cuales tenéis todo, como Leonera, digo, una gran época de Patagonic. Después pasó por el Instituto de Cine y luego formó, junto a Fernando Blanco y Mini Roquepit, FAM Contenidos. Hola, Ale. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, luego de esta introducción y tu amplia experiencia, me cuesta decidir en qué época focalizarnos, pero sí, quizá me gustaría poder preguntarte un poco del presente, y después quizá le echamos algunas cosas del pasado, pero bueno, en este mundo actual creo que tenés mucha cancha y nos podés contar tu visión acerca de cómo sobrevivir. Pero bueno, sobrevivir suena triste, ¿no? Yo digo, A ver, primero a nivel personal, está claro que en esa presentación está clarísimo que pasé los 50 ya, ¿no? Porque toda la experiencia, los años, la cancha, digo, ya estoy viejo. Está claro, gracias, Nico. grande no es Es una viejo. realidad, es una realidad incontrastable. Eh, hablando en serio, sí, yo creo que si hay algo que está claro y tenemos que tener claro, hay un montón de cosas que dijiste antes y que dijo Boro que están buenísimas y que nos da para las charlas que nos gustan tener siempre nosotros, que pueden haber días para charlarlas, y están buenísimos realmente esos temas porque son disparadores y siempre tenemos visiones enriquecedoras, por lo menos todos nosotros que nos conocemos y tenemos la gran amplitud de saber escucharnos y entender que no somos los dueños de la verdad. Entonces, por más experiencias que tengas, viste como decía, no sé si Bonavena, Naveira, que el Bambino Veira, o Bonavena, no me acuerdo cuál de los dos, que te decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado, ¿no? Entonces, y acá es espectacular eso, porque es así, vos decís, ¿de qué te sirve toda esta experiencia cuando viene una pandemia, cuando Argentina explota antes de la pandemia? Porque no es que nosotros entramos a por lo menos nuestra actividad entró a la pandemia con el camión de coli chocando a todo el mundo, ¿no? Eh, A todo el mundo, ¿no? entonces, me parece que el tema de la subsistencia y el quedar en pie no debiera ser un tema triste, sino que es una realidad y me parece que es el gran desafío no solo del año pasado, sino de este año pensando para adelante, ¿no? Donde a mí hay una palabra que yo detesto que es el reinventarse. Un productor ¿cómo te reinventas como productor? ¿Qué vendés? ¿Pones una verdulería? No. La reinvención tiene que ver con la producción y la generación de contenido, con lo cual creo que es un tema de adaptación, ¿no? Reinventarse. Entonces, en esta adaptación me parece que lo que tenemos que hacer es seguir en pie. Y por supuesto que nos tocaron hacer cosas que
nunca hicimos, que nunca hubiésemos hecho, de la forma que a lo mejor nunca la hubiésemos elegido, pero tocó. Y realmente vos decías algo que es cierto, un montón de cosas, ¿no? Que, como decía antes, se dijeron, pero que es el estar en pie, el subsistir, el proyectar y el programar para adelante, el no quejarnos, el tratar de ver lo que nos toca, por eso somos productores, digamos, estamos llamados a solucionar los problemas y anticiparnos a esos problemas. La producción o el buen productor creo que no es el que no tiene ningún problema o que nunca tuvo ningún problema en ninguna producción, sino cómo resuelve las circunstancias adversas que se te van planteando, en la productora en general, en el contexto en particular, en una película. El sobrevivir a la productora, entrando en el tema, y que sobreviva la productora, me parece que está muy bien puesto, ¿no? A nivel personal, bueno, qué sé yo, ahí podemos hablarlo y nos ayuda mucho a veces tener estas jornadas o tener un almuerzo, siempre con agua, por supuesto, para compartir lo que nos va sucediendo y escucharnos hasta llegar, bueno, es muy personal, ¿no? Qué sé yo, hay alguien que le servirá más hablar con un amigo, con un colega o con su psicólogo, no sé. Pero sí me parece que la subsistencia de la productora es importantísima en esta etapa. El adaptarnos, el pre y post pandemia son totalmente distintas. Y la planificación pasa a ser importante, pero también nos enseñó que en la pospandemia tenemos que tener una cuota de creatividad mayor, mucho mayor, de adaptación mucho mayor, y de intuición también. Y si bien eso siempre está como productores, tener nuestra creatividad, seguir nuestra intuición, en esto fue cada vez mayor, porque si te pones a planificar con datos duros cómo salir de esto, lógicamente, racionalmente es imposible. Lo que te queda para decir es imposible, no se puede salir. Y estamos, y las productoras siguen, entonces hay una cuota de creatividad desde la producción, desde todo punto de vista, no solamente sobre el contenido, sino que estamos hablando de la productora propiamente dicha, que creo que estamos llamados a que debemos adaptarnos a esa situación, ¿no? Traté de ser breve y de lo que Bueno, quiero. sí. Ale, una pregunta que quería hacerte también, porque digo, ustedes ahora en esta etapa también están trabajando mucho con el nuevo mundo de las plataformas, ¿no? Entonces, digo, quizá tienen como un perfil distinto a Agus que va a hablar después, o a Ale en los proyectos que eligen. Me interesaría saber cómo es que trabajan el área de, digamos, cómo desarrollan un proyecto y cómo piensan un proyecto. Te voy a hacer varias preguntas juntas, ¿eh? ¿Cómo piensan, digo, si un proyecto lo piensan más como productora, si se les hace algo y lo ven, digo, un poco qué, eso, digamos, como si ustedes desarrollan desde cero, si llaman a alguien, eso por un lado, me imagino que no hay una sola respuesta. Y después te hago la otra, empezamos por acá, así no te suena tanto. Bueno, es muy ecléctico eso, ¿no? Vos conocés la historia y es lo que hemos hecho en Polka, en Patagonia, y yo lo sigo haciendo y lo seguimos haciendo en FAM. No hay una sola forma. De repente hay proyectos que salen de cero y los queremos hacer, otros que nos acercan y nos sumamos. Eh, y, y vamos desarrollando y nos vamos incorporando en base a lo que nos gusta y lo que nos atrae del proyecto. Primero en contenido. Eso no cambia, puede ser, vamos al cine, digo, una explotación, un armado más cinematográfico con fondos blandos, con explotación cinematográfica, una plataforma, el contenido no cambia, es el corazón de lo que nos mueve a querer angustiarnos, quejarnos, si querés, pasarla mal, no dormir durante 2 o 3 años. Si no confías en el contenido, estamos complicados, ya empezamos mal. Ya a esta altura de la vida, ponerte en un proyecto 3 años para pasarla mal y no creer en el proyecto, está para psiquiatra, ya ni siquiera para psicólogo. Entonces, en general, siempre comenzamos por el contenido, ¿no? Nos tiene que gustar. Obviamente que después de ese análisis tiene que ser viable, porque si no también es una utopía que lo bueno del proyecto es que no se haga nunca, y es lo que te moviliza. Entonces, la viabilidad también es una parte del análisis y la decisión de poder hacerlo. Y si bien en esta etapa tocó, no por decisión ni por voluntad,
trabajar casi únicamente con originales de plataforma. Tenemos una infinidad de proyectos desarrollados en coproducciones minoritarias, proyectos un poco menos comerciales, si querés, o potencialmente parecieran ser menos comerciales o con menos posibilidad de financiamiento, en esta etapa. Ya vendrá, es el tema este que hablábamos antes, es la subsistencia y estar en pie para a lo mejor hacerlo entre 2 años, 3 años. Pero el contenido sigue siendo la estrella para que nosotros decidamos hacer algo, sumado a la viabilidad, ¿no? Al poder hacerlo. ¿Y cómo es la estructura concreta de FAM? Digo, ¿quiénes son? ¿Quién trabaja? Digo, no por dar nombre, pero, pero ¿cómo es el proceso interno? Digamos, son 3 socios, después cuánta gente labura ahí adentro. ¿Empezó así de una? ¿Necesitaron una guita de entrada? ¿Ya tenían historia ustedes? Eso creo que es interesante para quienes están de alguna manera, o para mí personalmente, y creo para muchos que están de alguna manera también formando sus productoras. La imagen del peine para un pelado es buenísima, pero igual a mí al menos siempre me sirvió tener modelos como para imaginarme cosas. Sí, yo en eso lo primero que diría es desconfío de los que te dan fórmulas, ¿no? Y te dicen, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera y seguir. Yo lo primero que siempre digo en todas las charlas, en todos los seminarios, o en las charlas con colegas y con amigos, es vas aprendiendo y no hay una sola forma de poder hacerlo. Entonces, nosotros concretamente en FAM comenzamos en un momento muy difícil de Argentina de una manera muy desprolija, extremadamente desprolija. Y es lo que yo te decía antes, era la forma de sacar la creatividad, la inventiva, la adaptación. No hubiese elegido empezar de la manera que empezamos, o empezamos bien, digamos, pero digo, nos agarró el 2018, porque nosotros hablamos de la pandemia del 2020, pero el 2018 fue espantoso, por lo menos para nuestra actividad. Y nos agarró con películas financiadas, pero que tenían que explotarse, financiadas en dólares. Le ha pasado un montón de películas que han hecho una cantidad de espectadores muy grande. Y vos decís, qué bueno, no, fue la peor inversión de la historia. En términos de seguir dándole continuidad a la productora, ¿no? Entonces, en esa desprolijidad tuvimos que ir remando y tener, vos dijiste antes algo que es real, que en la producción pasa, que estás siempre en el medio del mar, del río, de donde sea, y no ves las costas, y decís, ¿para dónde vas? Lo que te da un poco la experiencia, o lo que te da un poco la previsibilidad o la proyección o la planificación, es que es como un avión, ¿no? Tenés que tratar de tener los elementos adecuados para saber que por más que no veas, yendo para un determinado lado, en algún momento vas a ver la costa. Y de alguna manera fue el inicio de FAM, ¿no? Fue muy claro en lo que se quería hacer y tuvimos que cambiar, si querés, el modelo de negocio, y con el modelo de negocio, que es la diferencia entre plan y modelo, ¿no? En cómo te movés, en el modelo de negocio que estábamos eligiendo para la determinada cantidad de proyectos, y algunos proyectos están durmiendo hace 5 años también, porque no había forma de ponerlos. Entonces tuvimos que pisarnos y salir a hacer otro tipo de modelos con una desprolijidad bastante particular en el inicio, ¿no? Y el proceso, bueno, somos 3 socios que nos complementamos, tenemos perfiles bastante distintos. Fuimos cambiando la estructura, porque ese es el otro gran tema. Digo, acá es el subsistir no sé si a la productora también, pero el subsistir de la productora es cómo, en qué momento no quedás sobredimensionado o subdimensionado, que ese es el otro gran problema también, ¿no? En la sobredimensión quebrás económica y financieramente, si quedás totalmente eh, descapitalizado en estructura, en recursos humanos y etcétera, empezás a no poder desarrollar lo que tenés planificado. Entonces, la sobreestimación o la subestimación de la estructura también es un gran tema, y nosotros fuimos adaptándonos en el transcurso desde el 2017-2018 que comenzamos, y pasando por la pandemia, a tener estructuras totalmente distintas, ¿no? Donde nos tocó a esta altura meter las manos en el barro y ponernos a trabajar en cosas que hacía años que no hacíamos, por ejemplo.
operativamente, digamos, ¿no? No sé si te Claro. contesté todo lo que me Sí, preguntabas. sí, 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 no, bastante está bueno. Sí, supongo que por esto decís, o sea, yo, un poco esto último que decís, a veces, me acuerdo una vez también hablando en imágenes, qué sé yo, en cuanto al tamaño de la productora, es un poco como la presión que hay en el caño, ¿viste? Si tenés un caudal grande de agua, digo, no es cuánta agua hay, digo, es encontrar como una relación. Pero bueno, eso también tiene, de alguna manera, vamos, una realidad que te toca en el momento que estás, y también te quiero preguntar si más allá de lo que la realidad después nos marque, si ustedes tipo hacen planteamientos de objetivos a mediano, no sé, a corto plazo, mediano plazo, así, o cómo es que se organizan en ese sentido. Sí, Digo, claro. para poder prever todo esto, porque lo que sí, pero después lo que te toca, te toca. Y si la pandemia te agarró con 40 empleados, una cosa, si te agarró cosas, después no podés saber qué se viene. Pero ¿cómo hacen para planear eso? A ver, ¿O la cómo están planificación. planeando ustedes ahora? Digo, no como una cosa general, sino concretamente ahora cómo es la estructura, cuánta gente labura, su idea es ir para acá, para allá. La planificación que tenemos ahora es bastante distinta a la que fue el año pasado. El año pasado era, bueno, el manotazo y no nos ahoguemos, estemos parados. Se desarrolló, creo que todos sabemos, ¿no? Creo que debe haber pasado a todos los que están escuchando también, los que estamos participando en esta jornada. La cantidad de proyectos que hemos desarrollado era infinita. Teníamos, no sé, una cantidad de proyectos desarrollados realmente grandes que ahora empezaron a tener su concreción. Entonces, eso tiene que ver con la planificación de lo que me preguntabas. Había una planificación a corto y a mediano plazo. A largo plazo, hablar de largo plazo en Argentina es un poco complicado, ¿no? Pero a corto y a mediano plazo sí existía esa planificación, la tuvimos que cambiar infinidad de veces. Si empezás a ver la planificación que teníamos establecida un año atrás, es increíble las cosas que teníamos, decimos, ¿con qué estábamos pensando? Y no es que en qué estamos pensando, el contexto era otro. Entonces, me parece que es importante planificar, de hecho lo hacemos, pero también el ir cuestionando la planificación y adaptando y haciendo el ajuste fino de esa planificación es lo que hacemos todo el tiempo. La estructura se achicó, tenemos menos de 10 personas, no era lo que queríamos, no era lo que planteábamos, pero era lo que podía ser sustentable en este momento, por lo menos, al menos como estamos trabajando. Sí, para nosotros siempre fue el tema de la asociación con socios que sinergicen nuestros proyectos era fundamental y nosotros podemos sinergizar otros proyectos. Nunca me he metido en un proyecto en el cual no le puede dar ningún valor agregado. O por lo menos estoy convencido de no haberlo hecho, espero. Creo que no arruiné ningún proyecto, digo, creo que siempre participé en un proyecto, creo que algo más le di. Y por supuesto, cuando me asocié en proyecto nuestro o asocié gente en proyectos nuestros, nos dieron un valor agregado adicional. No era solamente el tema de que alguien tenga dinero o que nos guste porque nos llevamos bien, digamos, que eso es fundamental, ¿no? Pero digo, eso sí sigue siendo como una estrategia clara. Buenísimo. Tengo un montón de preguntas más, pero vamos a darle paso a Agus. Muchas gracias, Ale. Igual creo que después hay una ronda de preguntas, así que, como dice en la tele, no te me vayas, que ahora volvemos. Nada, muchas gracias, Ale. Para mí muy de chusma o de curioso, o quizá para conocer también otras experiencias, me sirve mucho escucharte. Agustina Costa Barci. Bueno, entonces, Banco. ¿eh? ¿Estás ahí? Sí. Sí, acá estoy, acá estoy. Una mini presentación, pero bueno, Agus seguro muchos la conocen. Ella estuvo dirigiendo el BAL dentro del Bafisi o al costado del Bafisi, pero bueno, lugar de mucha importancia para la formación casi de productores, digamos, no por lo académico necesariamente, sino por un lugar de interacción, un lugar en el cual venía mucha gente salía, pero así como en el mundo existen mercados, el BAL, a menos como yo lo viví, con proyectos propios en donde conocí gente
que después terminaron siendo coproductores o amigos o amigas. Agus estuvo manejando el BAL o organizándolo hasta el 2020. Perdón. Y después, o en paralelo, perdón, ya Agus fundó Volpe Films, casa productora desde la cual hicieron pelis que también participó, algunas chicas de Santiago Palavecino, la peli de Matteo Bendeschi, bueno, ahora Regancho, que también produjeron junto a Boro en Huanca, pero pelis que estuvieron en Venecia, Berlín, La Quincena de los realizadores en Cannes. En síntesis, una persona que nos puede hablar mucho, una experiencia muy concreta, vinculada también a un modelo de coproducción, pero bueno, y también, perdón, no quería dejar de decir, antes de pasarte la palabra, Agus, también consultora, o me dirás qué término exacto, pero digo, participar de distintos mercados en otras partes del mundo, Catapulta, Rotterdam, y bueno, así que bueno, eso, Agus, esa es un poco la presentación, pero también queríamos enriquecernos con tu mirada acerca de cómo hacer, cómo elegir un proyecto, o cómo elegís vos tus proyectos, y también cómo es tu vínculo con los directores y directoras. O sea, cómo arranca, pero también cómo lo formalizás contractualmente. ¿Son socios o no son socios? ¿Cómo entendés todo ese proceso? Bueno, gracias Nico por la presentación. Hola a todos y todas. Bueno, yo empecé a producir cuando era muy chica, terminé la universidad y empecé a trabajar en una productora, en Rizoma, que era una productora que yo me gustaba mucho, admiraba mucho, y Hernán, el fundador, fue uno de mis profesores en la universidad. Empecé a trabajar ahí, y después de un par de años que estaba trabajando ahí, un director, Santiago Palavecino, me propuso hacer su película, de producir su película. Él venía de producir con una empresa más grande y quería hacer algo más chiquito, y yo tenía 24 años y le dije que sí. Y fue como una cosa muy arriesgada, porque no tenía ni idea, más que los 2 años que había trabajado en Rizoma. No tenía, obviamente, una SRL. En ese momento se podían hacer películas por audiencia media sin tener persona jurídica, digamos, era como la otra vía. Y entonces le dije que sí, arrancamos, nos asociamos, usé la SRL de mi mamá, que tenía una productora de teatro, y que por suerte en ese momento estaba produciendo cosas, así que tenía bastante costo, y ella me firmó todos los contratos, y así arranqué con esa película, que fue Algunas Chicas. Sí, fue siempre una relación como muy cercana con el director, y bueno, la película le fue muy bien, la terminamos estrenando en Venecia, con lo cual como esa primera experiencia fue súper enriquecedora para mí, y funcionó bien, digamos. Después de eso, trabajé por segunda vez con Santiago, que es algo que hice varias veces, en general con los directores con los que trabajé, volví a hacer sus segundas películas. Bueno, y así cuando hicimos la segunda película de Santiago, como nos asociamos con otra productora, en ese momento ya teníamos que tener una SRL, entonces armamos una SRL juntos, que fue Volpe Films, y cuando terminamos esa película, digamos, él y otro socio que teníamos no estaban interesados en seguir produciendo, así que se fueron de la productora y la mantuve yo, y ahí seguí haciendo mis propios proyectos. En general, cuando elijo un proyecto, siempre pienso como, digamos, para mí tienen que ser proyectos que tengan como una visión del director o la directora fuerte, interesante, que me gusten, busco cosas originales, y que tengan como un perfil, nada, que yo les vea un potencial de presentarse internacionalmente, digamos. Siempre pensé en proyectos más, eso, como de autor, que en proyectos comerciales. Cuando empecé, ahora estoy tratando de que sean de autor y comerciales, para poder que funcione un poquito mejor. Y bueno, y siempre eso, también con Mateo hice su primera película, y ahora estamos desarrollando una segunda. Hice coproducciones internacionales también, donde me metí como coproductora minoritaria o a medias,
Y también, o sea, como yo empecé, digo, cuando la SRL Golpe Films, digamos, que armé, me quedé, la mantuve sola, en esta cuestión de no tener socios, en un momento dije, bueno, me gustaría tener socios o socias, la verdad que no es algo fácil de encontrar, siento como que un poco lo encontrás, y si te sucede, y si no, no. Y entonces me di cuenta que por ahí para mí me funcionaba mejor ir buscando socios o socias que se adaptaran a cada proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando hice la película de Mateo, Los miembros de la familia, que estrenamos en Berlín, era una película súper chiquita, la podríamos haber hecho como una coproducción internacional, pero al ser tan chica no tenía mucho sentido, entonces nos asociamos con otra productora, con Varsovia, de Diego Dukovsky, que también es parte de CAIC, y nos funcionó súper bien, porque Diego tenía en su productora una estructura de administración súper sólida y con mucha experiencia. Mi estructura en mi productora es mínima, o sea, mínima, que soy yo y otra persona. Entonces, trabajar con esos modelos me resultaba súper útil. Y un poco lo mismo hice cuando hicimos Regranchio, esta película que hicimos en coproducción con Italia. Nos asociamos con Boro. Es un proyecto que yo venía desarrollando durante varios años. Es una parte del proceso en el que yo participo bastante y que me gusta mucho, que es la parte del desarrollo, de trabajar en el guión y junto a los directores también. Y bueno, me parecía que, bueno, como a Boro ya lo conocía, pero conoció mejor el proyecto en Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata. Nosotros estábamos participando en el Lobo Lab. Y Boro había filmado un montón de películas en el sur, en la Patagonia, también tiene una estructura buenísima, tiene un director de producción que es un capo, Capaldo, entonces eso también nos funcionó muy bien, digamos. Y eso que vos decís, que es verdad, del diálogo con un socio o con una socia, donde puedas intercambiar ideas, maneras, opiniones, decir, bueno, ¿qué te parece? Me parece que es súper necesario, y a mí me funcionó muy bien, bueno, que quizás no sea el mismo para todos los proyectos, sino ir cambiando y de acuerdo, como que cada socio se adapte al proyecto y a las necesidades que tiene ese proyecto en particular. Cuando al año de crear la productora, digamos, como a crear el Golpe, me empecé a trabajar en el VAL, y cuando yo llegué al VAL, el VAL venía de ser un mercado de coproducción que había como pasado por un montón de facetas y de distintos como diseños, y cuando yo entré estaba como en su mínima expresión también, era solo una muestra de work in progress con algunos premios, y un poco el desafío era llevarlo a algo más grande. Entonces el 2016, que fue el primer año y que, digamos, me convocaron como 2 meses antes de esa edición, así que fue como súper express, pero salió muy bien. Yo ya había seleccionado proyectos el año anterior, en 2015, entonces como que ya había estado dentro de lo que era la organización más o menos, del laboratorio. Ese año seleccionamos unos work in progress que estaban muy buenos, funcionó muy bien, y para el año siguiente ya como que lo rediseñé como con una propuesta de un programa nuevo que incluía algo que para mí era súper importante, que también lo mencionabas vos, Nico, cuando empezaste la charla, que tiene que ver con la formación de productores. Sentía que había como muy pocas instancias de formación para los productores, digamos, muchos salían de la universidad, muchas veces como haciendo carreras que no eran de producción, sino como que venían de montaje de otros lados, o de dirección muchas veces, como yo, que hice dirección, y faltaba como un espacio de entrenamiento que fuese para productores. Entonces por eso creamos el laboratorio de producción, que un poco la idea era esto, que se creara como un grupo más o menos pequeño, en el cual traíamos invitados, ofrecíamos tutorías. De hecho los productores de CAIC daban tutorías a cada proyecto, que fueron súper útiles, y además organizábamos el mercado de coproducción, donde traíamos invitados internacionales, que también los pensábamos muy bien, o sea, pensando, porque hay muchos mercados internacionales en el mundo. Muchas veces pasa, digo, los que yo participé por lo menos, que tenés 30 reuniones, 10 reuniones por día, y por ahí tenés reuniones que no sirven, entonces, y conoces un montón de gente, pero al final sentís que no conociste a nadie porque hablaste 15 minutos con cada uno. Entonces lo que buscábamos en el VAL era elegir como muy bien a los productores que traíamos, que fuesen realmente productores y productoras que estuviesen buscando proyectos,
estuviesen buscando proyectos de Latinoamérica, que hubiesen hecho cosas similares a las que teníamos seleccionadas, cada año cambiábamos, y eso funcionó muy bien. De hecho, de los encuentros de coproducción que organizamos salieron muchas asociaciones y muchos proyectos. Y ahora Jesús López, que se estrenó en San Sebastián y ganó en Mar del Plata, su coproductora francesa, que dio una gran pata financiera porque ganaron el CNC, la conocieron en el VAL. Entonces eso para mí estaba buenísimo, y como hacer ese trabajo en paralelo a mi experiencia como productora me enriquecía un montón de los dos lados. O sea, porque como productora trataba de generar cosas que respondieran a las necesidades que desde mi lugar de productora sentía que había, y a la vez como productora obviamente conocí un montón de gente, generé un montón de relaciones y un montón de contactos. También me llegaron un montón o sea, vi proyectos que en su momento obviamente no produje ninguno porque había un conflicto de intereses, claro, pero sí me sirvió como para conocer un montón de directores y estar cerca de un montón de directores y directoras, y de hecho ahora estoy desarrollando un proyecto de una directora que tuvo su primera película en el VAL, que es Alessia Chiesa, y que su película me encantó, y bueno, cuando le escribí, le dije, che, estás con algo, y ella justo estaba desarrollando este proyecto, y así que ahora estamos trabajando en esa nueva película. Entonces, un poco así. Te quería hacer una pregunta ahí en el medio. Vos antes decías que digamos, como que te asociás de alguna manera por proyecto, ¿no? Cuando decís eso, digamos, eso tiene que ver, por ejemplo, como cuando te asociaste con la coproductora, con Boro, para hacer esta película, o hablabas de una asociación con el director o la directora del proyecto. Ambas. Ok. O sea, cuando sí, por ejemplo, me asocio con... en general he trabajado asociada con los directores y con las directoras. Me ha sucedido de trabajar con directores y con directoras que aportan mucho desde la producción. O sea, no me asociaría con un director o con una directora que solamente trabaja como director o directora. En el caso de las personas con las que yo me he asociado, son personas que aportan desde su experiencia, desde su trabajo, desde sus contactos, desde pensar también la película, de pensar el diseño, digamos, han sido siempre como compañeros y compañeras. Perdón, Agus, ¿estás diciendo que no te vas a volver a asociar conmigo? Con vos sí. Estoy hablando Okay. de los directores y directoras ahora. Okay. Y con las productoras, digamos, con socios, también me he asociado y me volvería a asociar. Con Boro, por ejemplo, me voy a volver a asociar seguro. Perfecto. Sí. Y mi pregunta en relación a la... Porque, bueno, en mi caso puntual, mi socio también es director, pero somos productores además, no solo de sus pelis, sino de otros. Pero te quiero preguntar, cuando te asociás a un director o directora, lo que decías recién tiene mucho que ver con toda la etapa previa casi, no seas bueno por lo que aporta el proyecto, por sus contactos, por lo que trae, por cómo le mete cabeza. Esas asociaciones, digamos, determinás en qué momento, digamos, por decirlo así, firmás el contrato con ellos. Y ese contrato que firmás, ¿cómo es? ¿Generás una estructura de decir, bueno, pues imagínate que lo desarrollas, tipo, bueno, hay una idea. Bueno, ok, démonos tanto tiempo para escribir un guión. Si estas son las condiciones, ya fijás todas las condiciones de antemano. ¿Cómo haces cómo pensás esos modelos? Y también si son cosas que las haces sola o trabajás con un estudio de abogado, fijo, por proyecto, esas preguntas. En general, los contratos los firmo bastante tarde. No sé si es algo que repetiría, pero los he firmado bastante tarde. Sí, de palabra, digamos, la medida en la que nos dividimos, digo, cuál va a ser la cuota de participación y cómo nos vamos a dividir en esa asociación, sí es algo que se habla, y trato de hablarlo apenas empezamos el proyecto, porque prefiero que esté todo claro cómo va a ser antes de avanzar. Y bueno, después se formaliza en un contrato. La verdad es que hasta ahora he usado contratos modelos cuando trabajo en las asociaciones con los directores. En las asociaciones con productoras, que por ahí son un poco más complejos, sí he trabajado con estudios de abogados.
dependiendo de la complejidad del tipo de asociación, la confianza, digamos. Pero en ese sentido, sí, lo suelo, o sea, finalmente tiene que haber un contrato, sí. Perfecto. ¿No? Y en ese sentido, ustedes trabajan como con un abogado o abogada que asesora a la productora siempre, o hay algo, o es por proyecto, o es por consulta puntual. ¿Qué modelo No. encontraste? Es por consulta puntual. O sea, yo tengo una estructura súper chica y que, o sea, pensando en cómo sobrevivir una productora, sobre todo en la pandemia, me sirvió bastante porque, digamos, no tenía en ese momento eso, como al tener pocos empleados y la pude mantener. No tengo un costo fijo alto y en ese sentido también no tengo tampoco un caudal de proyectos tan grande. O sea, hago un proyecto por año o dos, tengo uno en desarrollo y uno que se está por filmar. No tengo demasiados proyectos, entonces no necesito tener a alguien fijo, como un abogado fijo, para que me haga como un chequeo de los contratos. Lo voy resolviendo yo y si hay algún proyecto puntual, hago una consulta puntual con abogados y más o menos así con todos los profesionales que tienen que estar como, digamos, tampoco tengo una persona de administración, por ejemplo, la administración la hago yo, No, eso iba hacia ahí. Sí. O sea, al no tener un flujo de proyectos tan grande, tampoco es que tengo, digamos, tengo una estructura chica y entonces la puedo mantener yo, por ahora. También, digamos, en mi plan de querer, o sea, yo tenía 2 actividades en paralelo, ahora, como vos decías, tengo también como, selecciono proyectos ahora para Cinemar, doy tutorías para distintos laboratorios y espacios, o sea, que hago otras cosas en paralelo. Mi idea igual ahora, como eso, planificando un poco cuál va a ser el camino de la productora, recientemente me asocié con otra persona, con una amiga, queremos hacer más proyectos. También la idea, o sea, siempre tuve pocos proyectos porque al estar sola como que no podía manejar tantas cosas en paralelo. Un poco la idea es ahora sí asociarme con alguien y que de ahí tener la posibilidad de poder abarcar más cosas. Y bueno, sobre todo, pero de todas maneras creo que igual la idea es mantener la estructura chica. Buenísimo, sí, fundamental para ciertos momentos. Agus, muchas gracias. También tengo más preguntas, pero las vamos a dejar para el final porque también hay preguntas de las personas de los participantes. Vamos a pasar, muchas gracias. Y vamos a pasar la palabra a Ale Israel, que, bueno, un productor muy prolífico, que cada vez más, creo, ¿no? No sé qué cantidad de películas está haciendo por año, pero bueno, tienen su haber desde Pájaros Volando hasta El Invierno, o sea, películas que también fueron de distintos perfiles. Últimamente también las películas, muchas, entiendo, en coproducción, y algo que me llama la atención también de Ale, y que esto quería sobre todo preguntarte, porque veo que también muchas de tus películas empezaron con algo que es en coproducción nacional, justamente, ¿no? Y esto a la hora de entender, porque, no sé, yo hablo de mi experiencia, por ejemplo, yo en general cuando coproduje con otros países, porque más o menos los fondos la pregunta obvia es si uno se coproduce con otros países, en la época digamos, de coproducir, de coproducir se trata, el acceso a los fondos que tengo acá es el mismo para todas las productoras de acá, salvo ahora que empiezan a haber nuevas leyes en otras partes del país, en distintas provincias de fomentos, pero más allá de eso, en general la tradición era como en el mundo hay otros fondos que otros productores tienen acceso y nosotros acá. Ahora, en tu historial tenés un gran caudal de películas en coproducción nacional. Nada, quería preguntarte un poco desde dónde pensás los proyectos y cómo encontrás los socios para eso. Bueno, gracias, Nico. Hola a todos y todas. Bueno, sí, brevemente, soy Alejandro Israel, de Ajimolido Films, y empresa que fundé en 2008
pero como SRL en 2011, en un momento en el que alguien lo contaba antes, cuando el Inca, las películas de audiencia media pasaron a ser exclusivamente para personas jurídicas. La pregunta que me haces, Nico, con respecto a las coproducciones nacionales, yo en general yo creo mucho en la coproducción en general como idea, nacional e internacional, ambas. De hecho, muchas veces me pasa eso. Con respecto a las nacionales, yo las dividiría en dos. Por un lado, las que tienen que ver con lo último que dijiste, que es algo que me pasó en el último tiempo, que tiene que ver con los fondos regionales, ¿no? Principalmente Misiones y ahora entrando en Mundo Córdoba. Pero tuve dos experiencias en Misiones que fueron muy buenas. La de Los que vuelven, que fue la película de Laura Casabé, y ahora una coproducción que hice con Brasil y Misiones. Por eso me parece como un buen ejemplo ese de cómo financiar, cómo uno de los modelos de financiación hoy, porque hay varios, ya lo sabemos, y supongo que ya entraremos en ese tema, pero bueno, esa fue una película, la última que hice en Misiones, que se armó todavía con un modelo clásico de algún modo de coproducción y de aporte de fondos distintos de distintos países, pero ahí el kit de la cuestión fue que, por un lado, Ibermedia, o sea, era una copro con Brasil, ponele, ¿no? Y la película tenía Ibermedia, tenía Inca, tenía Ancine, SP Cine, y entonces era una copro internacional, regional, y a la vez también lo complementé con una copro nacional, con una productora de Misiones, por ende el aporte argentino fue Inca, fue su parte de Ibermedia, y fue el fondo regional. Eso permitió que la película tuviera un volumen de producción o una estructura que de otro modo no lo hubiera podido tener. Entonces, ante tu pregunta de por qué buscar socios nacionales, en ese caso tenía que ver con eso, con contar con recursos y también con repetir una experiencia. Agus Costabarci hace un rato hablaba de la continuidad, ¿no?, del laburo, y yo creo mucho en eso, y lo creo de dos maneras. Lo creo en cuanto a continuidad con directores o directoras, ¿sí?, con los que laburo, y si las cosas van bien me gusta mucho seguir laburando y hacer un camino en conjunto, pero también lo pienso en cuanto a las coproducciones. Y el más claro ejemplo tiene que ver con Boro, por ejemplo, que está acá. Con Boro lo mismo, digo, arrancamos con una, que fue El invierno, seguimos al toque con otra, nuestro bloque patagónico, del que hablaba Agus, que fue la de Ulises Rosell, Al desierto, y bueno, nos dimos cuenta ahí que había algo que nos complementaba muy bien, ¿no?, que tenía que ver con su expertise y con el mío, y nos dimos cuenta que juntos complementábamos, digo, que el resultado era bueno, pero muy claramente teniendo en cuenta y en claro lo que le aportaba a cada uno, ¿no? O sea, no pisándonos, vendría a ser. Bueno, eso hizo que quisiéramos seguir laburando, incluso armar una firma en conjunto, desde el que es Tornado Cine, desde la cual armamos, digo, ahí a la hora de esto que preguntabas, Nico, de la asociación local, en este caso incluso llegó a ese punto, al de decir, armemos una empresa juntos, independientemente de Huanca y de Ají Molido, para los proyectos que hagamos juntos. O sea que ya ahí directo, como... Y le dimos forma a Tornado, y ahí hicimos una coproducción muy linda que es Tengo Miedo Torero, con Chile y México, que es la adaptación de la novela de Lemebel. Y ahora estamos haciendo estamos en pleno rodaje ahora de una película con otro esquema, como en el cual empieza a entrar Mundo Plataforma, no como original, sino como licencia, ¿no? Y entonces eso, como distintos modelos. La película Las Fiestas se llama, es la segunda película de Ignacio Rogers, y estamos en pleno rodaje ahora. Así que bueno, un poco eso, mi idea de las asociaciones tanto con afuera como adentro es sumar, complementar, acompañarnos en procesos que ya sabemos que son muy largos, pero sobre todo eso, pensar cada proyecto en su asociación ideal.
Ale, ¿por qué? O sea, porque acá digo, un poco también uno de los ejes acá es también por qué tener una empresa, ¿no? Digo, no solo por qué producir películas, que digamos que eso tiene que ver con la motivación interna, sino por qué tener una empresa. Y acá me pregunto, ¿por qué tener dos empresas? ¿Por qué armaste Tornado aparte para coproducir? ¿Por qué no simplemente coproducían a través de una asociación concreta para un proyecto? ¿Qué beneficios o sea, le encontraron a generar una empresa? ¿Hay motivos fiscales atrás de eso? Mira, creo que tiene que ver con dos cuestiones. Una puede tener que ver con eso y la otra también tiene que ver con respetar este espíritu que te digo de buscarle a cada socio, a cada película o a cada proyecto, no hablemos solo de películas, sino de proyectos audiovisuales, su socio indicado. Lo que ocurrió acá con Wonka, con Boro, fue que creo que ambos intuimos que teníamos como para largo juntos, me parece a mí, y lo sigo reafirmando ahora. Nos pareció que la manera más piola y más prolija de eso era centralizarlo en una empresa que compartamos, en la que decidiéramos juntos qué proyectos sí, cuáles no, y también una cuestión de cupos, ¿no? Obviamente, de cupos del Inca, y que tiene que ver con eso, con permitir tener espacio para que cada quien avance con sus proyectos personales o asociado con otras productoras, pero tener una unidad juntos porque creo que eso, que confiamos en que seguirá, porque después, en cuanto a lo que es la estructura propiamente dicha, Tornado, nuestra SRL juntos, no tiene empleados propios, sino que ahí siempre hacemos como una buena convivencia entre Ají Molido y Wonka, que sí tienen su estructura. ¿Okay? Entonces las hacemos convivir en algún punto. Y encontramos la manera de que convivan, y creo que nos venimos organizando bastante bien en cuanto a división de tareas, ¿sí? O sea, claramente yo y mi equipo nos encargamos de ciertas cosas y Boro y el suyo de otras. Y entonces hay como una conjunción ahí, pero que también permite que sigamos cada uno desarrollando otros proyectos. Entonces me parece que desde ese lugar tuvo que ver la conformación de una empresa juntos. Y si alguna pregunta que hago incomoda, no la respondan, pero yo pregunto concretamente. Por ejemplo, dices, bueno, cada uno se encarga de ciertas tareas. Para entender modelos de vuelta, ¿no? Digo, por ejemplo, que la parte de administración, estoy pensando cosas por cosas que dijeron antes, se encarga más Ají Molido y la parte de, no sé, del director de producción que Agus elogió es de Boro. ¿Cómo es la división de tareas así específicamente? ¿Y que hay un tercer contador? Boro, veo que te desmuteaste, o sea que querés agregar algo. No, que quiero decir que no está, digo, creo que en mi opinión, Ale y su productora tienen un músculo muy entrenado para ciertas tareas de la producción, que creo que Wonka lo tiene mucho menos entrenado, entonces tratamos de ver eso y darle las tareas a cada productora que mejor hace. Y también, y fundamentalmente, lo que nos permite es hacer más proyectos en paralelo, ¿no? Digo, porque si Wonka se pone una película entera a su cabeza, le saca casi todos los recursos que tienen en este. Yo tuve 2 rodajes en paralelo ahora, un rodaje de Wonka exclusivamente, bueno, en realidad no es con Hernán, con Rizoma, y al mismo tiempo estábamos filmando esta película con Ale. Creo que nos permite hacer más proyectos, más proyectos porque me puedo apoyar en Alejandro cuando tengo un incendio en una película, dedico todo a esa película y Ale sigue con la otra. Digo, creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, no creo sé, que... Perdón, Ale. No, me da no. miedo despegarme y que estemos coproduciendo algo sin que yo sepa. Boro, estás en las películas de todos, ¿no? Hay 175 personas acá. ¿Con quiénes no estás coproduciendo? Estoy trabajando por una película de caseta que no sabe. Después se lo cuento. Él no lo sabe. No, Nico, un poco
eso que dijo Boro, creo que ahora yo lo estoy viendo mucho en lo que estamos haciendo ahora, en esta peli, ¿no? En cuanto a eso, división de tareas. Yo, por ejemplo, en general, el mundo Inca, ¿no? El mundo del seguimiento del expediente y de cuestiones, en general me encargo más yo. Boro tiene un muy buen equipo administrativo, entonces mi gente con la de él se complementa bien. Después, quizás Boro a veces está más a cargo de la financiación externa y en este caso, por ejemplo, del contacto con lo que fue la inclusión de una plataforma, y fue una gestión que llevó desde el vamos él, mientras yo quizás en este caso estoy muy encargado del día a día, del rodaje. Yo tengo esa particularidad también, que además de la producción general y ejecutiva, sigo teniendo el bichito de ir mucho a rodaje, de estar muy encima con el equipo. Me sale de adentro, aunque ya tengo 42 años, pero hay algo ahí que no solo me sigue gustando, sino que sigo considerando que es muy importante a veces esa presencia ahí en rodaje, por ejemplo. Y a mí eso me gusta mucho, y también desde el vamos, a mí me gusta mucho estar desde el desarrollo, laburar mucho los guiones, después de comerme 1 o 2 garrones, hace varios años, en los cuales confiar mucho en la figura del guionista, director, y no poner un alguien más, ¿no? Un script doctor o un co-guionista o un coso, eso, como fue un gran aprendizaje para mí, nunca más lo hice, y creo que los proyectos siempre han crecido mucho desde ese lugar, y a mí me gusta mucho esa etapa también, ¿no? Como la de desarrollo y después llevarlo a cabo. Y en general entablo relación con mis directores y directoras muy cercana. El casting es un lugar en el que también me gusta mucho participar, sugerir. Así que bueno, eso, creo que con Boro, en el caso con Boro es ese, el complemento que tenemos. Y nada, está bueno. Ah, bueno, no, y hablabas antes también algo que sacaste una palabra que no mencionamos curiosamente en casi toda la charla, que es la palabra Inca. Pero tenía que ver también con otra etapa de la charla, de esta charla que quería abrir, y tiene que ver con cómo, o sea, no solo financiar, digo, pues la charla en general tiene que ver con, como decíamos, no tanto con producir una película, sino con mantener una empresa, ¿no? Digo, entonces, igual, digamos, cómo producir, obviamente nuestras empresas se mantienen por las películas que hacemos. Absolutamente. Entonces, quería preguntarte también de cómo hacemos, hoy, cómo haces hoy para pensar un proyecto después de un poco estar, yo te digo, no sé, a veces deprimido, diciendo, che, acá no lo saco con nada, o sea, lo que cuesta hacer una película, cómo a su vez decir, bueno, por otro lado, si quiero seguir subsistiendo, tengo que hacer una película, pero empezás sin saber muy bien cómo vas a hacerla, ya tenés pensado, esta la apunto para acá, porque algo que quiero destacar un poco dentro de Ají Murió es que, no sé, así como quizás las pelis de Agus, al menos hasta ahora, ya dijo que no son más tipo pelis de autor, las pelis de Ale Caseta también tienen un perfil donde está claramente la estructura financiera con mucho músculo, bueno, está en todo, entonces podemos decir cualquier cosa, pero tus películas son como bastante eclécticas, digo, tenés pelis más de cine autor, tenés peli de terror, tenés como, entonces, siempre igual sé que hay director o directora atrás, pero bueno, paso la palabra. Mira, creo que yo cada vez creo y confío más en la etapa de desarrollo, ¿sí? Cada vez me tomo más tiempo para pensar estas cosas y intuir, siempre obviamente teniendo un plan B, ¿no? Porque uno tampoco se puede casar con esa primera idea, y si esa primera idea que tiene de cómo desarrollar y cómo financiar sobre la marcha no funciona, tener cintura para tener como un otro rumbo y que el proyecto no caiga necesariamente. Pero sí parto siempre de una idea de un desarrollo fuerte y de dejar madurar un proyecto y elegir el momento en el cual lo creo listo, desde guión
desde financiación, desde asociación, desde lo que sea, desde casting y tal, para elegirle el momento de cuándo, ¿no? Hacerlo. Eso que tiene que ver. Y después con respecto a lo ecléctico que me decís, sí, es una característica bastante fuerte mía, creo que tiene que ver con una cuestión muy personal y de mis orígenes, muy cinéfilo y desde muy chico y eso. Básicamente me gusta mucho la ficción y me gusta mucho el documental, entonces ya eso me ha abierto una cuestión de no negar un género ni el otro. Y dentro de lo que es el cine de ficción o los proyectos de serie o audiovisuales de ficción, si bien tuve una etapa de mucho cine como muy de autor, me gusta mucho merodear otros géneros, ¿no? Pero encontrando la peli de comedia, ¿entendés? Como que me resulta atractiva no solo por su género, sino por el elenco, lo que sea. La película de terror que, entonces, ahí también juega mucho el director o directora. Por ejemplo, cine de terror, que hoy día está muy en boga, que yo. A mí me gusta hacerlo con una directora, que es Laura Casabé, a la cual respeto muchísimo y admiro muchísimo. Entonces, mi inmersión en el cine de género hoy tiene que ver con el momento actual que tiene el cine de género, con el lugar que va tomando, pero con el laburo con Laura, ¿no? Y con cómo se arma cada proyecto. Por ejemplo, la película actual que estoy desarrollando con Laura, es una película que para mí tiene muchos atractivos, ¿sí? Es una adaptación de unos cuentos de Mariana Enríquez, con guión de Benjamín Neistat y dirigida por Laura, ¿ok? Para mí eso es un combo. Y pequeño paréntesis, antes de ayer fui al Gomón a ver Titán, la película que ganó este año Cannes, y son los momentos en los que uno se vuelve a enamorar del cine, y a creer que sigue siendo una gran expresión. Lo digo porque cine de género dirigido por una mujer con una propuesta como muy, muy contemporánea, que bordea muchos temas, bueno, eso tiene que ver con lo ecléctico y los distintos géneros tiene que ver con eso, un poco. Buenísimo. Bueno, vamos a dar lugar porque hay varias preguntas que estaría bueno ir dándoles lugar. En principio, por ejemplo, aquí una de las preguntas es ¿cómo afecta el cepo cambiario del dólar en las coproducciones internacionales? ¿Afecta de manera positiva o negativa o ambas? ¿Es negocio para una productora argentina utilizar los fondos internacionales en Argentina o en el exterior? Eso, Ale Caseta, creo que te voy a dar la palabra porque alguien que tiene historia en el mundo tiene buena una gran experiencia en estos temas. ¿Cómo insistí con mi historia? Yo tu historia, ¿Me querés la historia hacer? te condena. No, bueno, a ver, ¿nos beneficia? No, bajo ningún punto de vista. Es un desastre. Un desastre. ¿Es mejor poder filmar afuera con fondos del exterior? Sí, sin ninguna duda. Pero estamos en Argentina y apostamos a esto y somos cabeza duras y queremos hacer un contenido que no solo queremos desarrollarlo, sino lo queremos producir acá. Entonces hay que buscar, esto es para largo y bueno, cada uno tendrá su estructura, pero para poder o bien tener una buena negociación o una buena rendición de fondos, o entrar en temas más técnicos, jurídicos, tributarios y cambiarios, para poder lograr que esos dólares rindan lo que se necesite para producir. Pero definitivamente no hay nada positivo en esta situación, absolutamente. Nada. Ni con respecto al cepo, ni con el cero políticas comparativamente con otros países de la región, digo, ¿no? Con otras falta de políticas de incentivos a nuestra actividad. Con excepción, como decía Nico hace un rato, y creo que Boro, no sé, no me acuerdo si lo mencionaban también, de algunas provincias que, después de muchos años que también fuimos apoyando toda esa federalización de verdad,
que fue trabajando, llevando películas, dando seminarios, reuniéndonos y explicando, empezaron a salir apoyos, pero la verdad que no alcanzan, de igual manera. Pero bueno, no, la conclusión es no es beneficioso bajo ningún punto de vista. Era eso, ¿no? La pregunta concreta. Sí, la pregunta decía eso, yo no sé si apuntaba ahí o a decir es mejor, digo, yo creo que sí, siempre es mejor tener algo que no tener nada, eso seguro. Bueno, Pero, depende. Vos tenés una película que sale $1 millón y te van a dar 200.000, mejor no tenerla, porque es un problema. Un problema de 200.000 que es insalvable. Entonces, prefiero pasarla para dentro de 1 año y medio a no poder hacerla nunca porque te faltan $800.000 que no sabes ni de dónde sacar. Entonces, me parece que sí, coincido con vos que si lo tenés hay que tratar de buscarle la vuelta. Ahora, si la vuelta no se encuentra, porque hay un momento que toda la creatividad tiene un límite, que tiene que ver con aspectos jurídicos, que tiene que ver con aspectos tributarios, y hay momentos donde no es interpretativo. No estamos moviendo un guión, tenemos, digamos, nosotros estamos inmersos en un contexto jurídico, tributario, legal y de realidad del país, que es lo que es. cambiante, además. Sí, cambiante por suerte en este momento, porque a lo mejor dentro de 2 años nos damos vuelta y volvemos a hacer películas como hicimos toda la vida, que no estamos haciendo. Totalmente. De hecho, bueno, hay otra pregunta acá que está un poco vinculada, que es cómo, perdón, que tengo en la compu el WhatsApp también. ¿Cómo hacer para presupuestar una película hoy que quizás se va a realizar dentro de 3 años? ¿Qué haces? ¿La presupuestas en dólares? Eso también va, puede ser, digo, me gusta tu pregunta, tu respuesta, Ale, pero también los demás que laburan también a través de fondos internacionales y son películas que de alguna manera tienen que dialogar una moneda que no sea el peso. Ahí, a ver, eso existió toda la vida. Digo, hoy es muy puntual, pero siempre tuvimos ese problema y todos sabemos que tuvimos ese problema cuando presupuestabas y pasaba 1 año y pico, nosotros teníamos presupuestos inflacionados en dólares. Es una cosa espectacular, pero que nos ha pasado en los últimos 15 años, es una realidad. Entonces, a ver, presupuestás en moneda dura sin ninguna duda, pero tenés que ver cuánto es la proyección inflacionaria que vas a tener contra la proyección de la devaluación. Vos dijiste algo en la introducción que como productores que tiene que ver con esto, y yo suscribo, somos todólogos, ¿no? Hablamos tenemos que saber de todo y hablamos con una autoridad de un montón de temas que vos decís, Dios, yo creo que no existe ninguna otra actividad que permita que una sola persona hable con una autoridad enorme sobre todos los temas y no te queda otra que hacer. Pero pensando en una presupuestación a mediano plazo, que no sea para allá, y tenés que proyectar la inflación y la devaluación. Porque solamente hacerlo en dólares no te sirve, porque si el dólar te queda planchado y la inflación, como nos ha pasado, con un dólar planchado y una inflación que supera la tasa de devaluación, por más que lo tengas en moneda fuerte, tengas en dólares, en euros, dentro de 1 año y medio no te sirve, queda desfasado en dólares. Muy loco eso, ¿no? Pero bueno. Total. A ver, paso un poco la pelota a las coproducciones internacionales también en ese sentido. ¿Cómo hacen para manejar el tema del tipo de cambio, de presupuestar en dólares, en pesos? ¿Cómo hacen eso? Ale. ¿Yo? ¿Cuál Ale? Y es un tema, qué tasa de cambio usar. Y es un tema a veces incluso muy difícil de explicarle a nuestros propios... Hay un montón de cosas que es muy difícil explicarle a nuestros coproductores de afuera. Eso me doy cuenta yo a veces. La manera de presupuestar, sin duda, la tasa de cambio, sin duda, y ciertas condiciones laborales de cómo se filma acá, sin duda. Creo que tenemos una particularidad fuerte. Tiene un poco que ver con lo que decía Ale recién, Caseta. Y cómo presupuestar es muy difícil, yo creo que apunta mucho al cuándo, ¿no? Y eso, como tiene que ver mucho con la realidad, sobre todo pelis que se filman acá, con equipo de acá, tiene que ver con tener como un termómetro fuerte e intuir qué puede llegar a pasar con la inflación, con las paritarias. Digo, ya sabemos todos que
por ejemplo, en cualquier presupuesto, varía obviamente, pero el porcentaje de la masa salarial es muy alto, ¿no? Sobre el costo total de una película. Hablo de técnicos, actores y cargas sociales. Y eso es algo que varía mucho todo el tiempo. Entonces, creo que la planificación y la tarea de presupuestar muchas veces tiene que ver con eso, proyectar al cuándo e intuir algunas cosas que después quizás cambian en el camino. Pero sí, eso. Y básicamente creo que hoy es un país muy difícil para presupuestar, sobre todo cuando estás en desarrollo y no sabes si vas a filmar dentro de un año y medio o 2. Cosa que aparte muchas veces ocurre. Lo que decía antes, esto de que uno espera tal momento, bueno, además de la madurez del proyecto y todo, tiene que ver con estas cuestiones de coyuntura, ¿no? Bien, sí, es un lío. Y sí. Pero bueno, pero se hace, ¿viste? Cuando tenés que explicar no sabes cómo, pero después se hace. No Se sabes. hace. Es como... Bueno, es un poco, a ver, volvemos al inicio de la charla, ¿no? El no quejarnos. Digamos, la foto Sí, es sí. esto que tenemos. Entonces, ¿qué proyectamos? Una tasa de inflación y de devaluación. Correcto. Después estar más cerca o más lejos. Y seguramente si te lleva 2 años y pico, un poco respondiendo a la pregunta ¿cómo haces para presupuestar? Presupuestas con una estimación que te parece razonable y poder sustentar el por qué llegas ahí. Y si tardás 2 años y medio, vas a volver a hablar con tus socios, con productores. Porque ninguna película en 2 años y medio no genera una nueva charla. Es mucho tiempo y el mundo está muy cambiante, no solo Argentina. Acá es muy particular, pero en todos lados cambia. Si vas a España, en los últimos 5 años fueron 3 países distintos. Sí. Entonces, era desde que lloraban un tango más que nosotros, pasaron a tener la moneda fuerte que, con el valor de una, no sé, de una virome, se quedan con el 50% de la producción y era una ridiculez, y hoy, que son un hub de producción, viven dando servicio para todo el mundo, y se les complica también para poder coproducir y demás. Entonces, todo cambia. Digamos, hoy proyectado y estimando para adelante, si la película se va a hacer dentro de 2 años y medio o 3, todos vamos a tener una nueva charla con tu socio coproductor, con la plataforma, lo que sea, porque 3 años es otra vida, el mundo. Exacto. Como ir... ¿Ves que hay una anécdota. La foto. Hay una anécdota que cuenta de pies a cabeza esto que decís, Nico, que es, presentamos una película al Coproduction Bridge, al Financial Gap de Venecia, hará unos 3 años, aplicamos a este concurso con el dólar a un precio, nosotros teníamos socios alemanes y suizos. 2 meses antes de que se haga el evento hay que actualizar toda la documentación que mandás. Nosotros nos había pasado el dólar de 17 a 28 en esos 4 meses que nos dieron para actualizar, y cuando llegamos al evento, 2 meses después de la actualización, el dólar se había ido de 25 a 40, ponele, una cosa así. No me acuerdo los números más o menos. En el momento, digamos, de conversar con los potenciales socios o con los futuros socios y contarles, che, vos ponías 100, tenías un 20% de la película, ahora con esos 100 tenés un 30, digo, imagínate para un suizo, ¿no? Digamos que le digas, che, en 6 meses leíste cosas que son completas, que no tienen ningún tipo de sentido una con otra, digamos, y esto nos perjudica para mí de manera gigante, porque la credibilidad y la seriedad, digamos, que tenemos en cuanto a las propuestas que hacemos societarias a nuestros socios en el exterior, se convierten en ridículas, ¿entiendes? Digo, yo, digamos, después de esa experiencia entendí, digamos, que a los coproductores de afuera hay que ser demasiado cuidadosos y nunca cerrar demasiado los acuerdos de coproducción internacionales hasta el final. Creo que ahora con Agustina nos pasó medio parecido. Estamos por empezar a filmar Rey de Cangrejo con italianos. Nosotros íbamos a poner el 30% de la financiación de la película y con el aporte del Inca, y cuando terminamos filmando la película, ¿cuánto es, Agus, qué porcentaje nos terminó dando el Inca, digamos, del presupuesto de la película?
Sí, ahí pasa algo muy particular que es que, o sea, a la hora, depende de la tasa de cambio que uses, porque de repente si usás la tasa de cambio oficial, tu aporte es mucho más alto que si usás la tasa de cambio blue, que es la que por ahí vas a tener que, o sea, digamos, también hablando de cuando tenés fondos internacionales, nosotros teníamos fondos internacionales, nos fue muy conveniente para esta película, porque obviamente que esa plata valía mucho más, porque logramos entrarla de una manera que Boro encontró la vuelta de poder entrarla a una tasa de cambio intermedia. Entonces es como que por un lado nuestro aporte, si usamos la tasa de cambio oficial, es muy alto y eso es lo que vamos a usar para el contrato, pero también para defender nuestra cuota, porque si no, o sea, al haber tanta devaluación, nuestra cuota de participación se devalúa mucho. Totalmente, sí. totalmente. Es como lo que Coincido llamamos el índice 100%. ¿no? Pero sí, totalmente. Creo que también de ahí, bueno, tengo que ver muchas cosas, pero no importa. Vamos a seguir adelante con las preguntas porque esto, como decía Ale también, Ale Caseta, da para largo. Alguien preguntó un par de veces, que primero creí que era, dice, si tengo un guión avalado por una diplomatura de $10.000 para invertir y en un teaser, pero no tengo antecedentes, ¿puede llegar a interesarse alguna productora en mi contenido? Supongo que no tiene que ver directamente con si hay alguien acá que le interesa, que si es el caso de la intención de la pregunta, los invito a responder en el chat, sino también de decir, bueno, no sé qué es lo que tiene que tener un proyecto para que llegue, porque digo, algunos sí llegan a través de los co-production market, pero también, o a través de conocidos, pero toc toc, hola, vivo acá a la vuelta, o sea, entonces eso, Agus, te pregunto a vos un poco qué hace que se te abran los ojos, o que tengas un rato para mirarlo con intención al proyecto. Tan tan. Yo, si quieren, ahí les puedo. Mi impresión es que, o sea, por un lado, sí, si no tenés antecedentes y la querés presentar por el Inca, necesitas asociarte con una productora, que es algo muy común. O sea, ahora en los encuentros del cine europeo, que yo estaba dando unas tutorías, todos los proyectos eran proyectos con productoras o productores acompañando a un director o a una directora, pero que no tenían ni antecedentes como para poder presentarse en el Inca. Entonces estaban buscando asociarse con una productora más grande. En general, yo diría que sí, si uno quiere hacerlo por el Inca, es la manera de arrancar. Ahora, es fundamental, es como vos decís, Nico, no es que me mandan un mail y si no tengo ni idea de quién es la persona, ni quién es el director, ni nada, o sea, tiene que ser que llegue por alguien que te dice, mira esto, o por ahí, muy importante los cortos de los directores o las directoras, que tengan algo para mostrar, que vos lo hayas visto en un festival, o que en alguna, siempre el contexto, la ventana siempre ayuda, ya sea algo pequeño como fue esto del encuentro del cine europeo, o en lugares pequeños donde hay selecciones de proyectos, ya ayudan porque quiere decir que hubo un momento de curaduría y de selección donde ese proyecto fue seleccionado, entonces hubo una mirada que ya lo puso en un lugar que le da una visibilidad, y eso sirve. También hay que ver, cuando buscas una productora con la que te vas a asociar, depende de qué antecedentes tenga el director o la directora. Si el director o la directora no hizo ninguna película y no estrenó ninguna película, va a necesitar de una productora que tenga muchos antecedentes y que tenga un puntaje lo suficientemente alto como para poder entrar. Y si no, bueno, digamos, ahí cuando tenés $10.000, yo creo que lo más importante es sí, obvio, armar una carpeta que esté buena, tratar de transmitir lo que es la visión del director, y tratar de filmar algo, porque es muy difícil, ya sea para elegir un proyecto como productor o productora, como para salir a buscar financiación para ese proyecto, es muy difícil si el director no tiene nada para mostrar. Totalmente, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, esto une varias de las preguntas que estaban también acá formuladas de otra manera, pero que era cómo es su proceso para elegir con qué productora coproducir, puede internos a coproducir, porque también tiene que ver con un poco con el perfil, con lo que estás haciendo, con también tener algo para entender qué tipo de cine le sale a hacer a esa persona o quiere hacer a esa persona. Hay otra pregunta, dice, que son dos preguntas en una, pero dice, ¿qué tanto afecta un mal proyecto y la reputación de una productora? Y lo relaciono un poco con algo que
que a veces siento que es decir, que me pasa que es que cada proyecto es como empezar un poco de vuelta, mismo para una productora. Digo, no sé, me imagino, no, sé que quizá hay, no solo en países en donde no se vas como subiendo y después una escalera en donde ya no bajás de cierto peldaño, mi sensación es que igual siempre cada proyecto es algo nuevo. Pero no sé, Boro, ¿qué pensás de eso? ¿Qué tanto afecta un mal proyecto a la reputación de una productora? Si hay algo como que buscas esquivar ahí, o algo, digamos, hay un capital de alguna manera de la productora más allá del beneficio económico. Bueno, creo que ninguna productora quiere hacer un proyecto malo y depende a qué productora le pueda afectar diferente, ¿no? Tenés un catálogo de películas todas todas... no tengo ni idea cómo responder esa pregunta. ¿Se me escucha? Pues yo dejé de escuchar todo. Sí, se te escucha. Ahí está, ahí volvió. No. Trato de no hacer películas malas. Sí, no, quizás yo la redirigí un poco a preguntar, digamos, eso, si hay algo ¿crees como que hay una especie de currículum de la productora que va construyendo algo y que te da un capital frente a, no sé, a una plataforma o a conseguir fondos, o mismo frente al Inca? ¿Hay como una construcción que se va haciendo de eso? ¿O sentís un poco que cada proyecto es como empezar de cero? Bueno, es justo lo que me digo, no sé. Creo que justo en mi caso estoy haciendo películas re diferentes una de otras y lo que trato de... Y la verdad que sí, es un poco lo que vos decís, cada vez es empezar un poco de cero. Termino, no sé, ahora estamos haciendo con él una película que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hicimos ahora. Película con mucho elenco, una película sin tanto riesgo formal, si querés, una película más tradicional. Y me estoy encontrando con cosas nuevas todo el tiempo. Y en relación a la pregunta, espero que esté bueno. Digo, no sé qué me puede generar que en este nuevo camino que estoy haciendo me salga mal. O sea, o que la película no salga buena, o que no cumpla con las expectativas, o que no funcione en la plataforma. Calculo que no me van a contratar nunca más en la plataforma si hago una cosa mala. Ale tiene más experiencia en eso. Digo, en trabajar para... No. Okay. No, boludo, ¿cómo es? ¿No? No bueno. sé. Está bueno. ¿Algo que quieren agregar los Ales o Agus? Como porque ya tenemos que ir cerrando la charla. Yo con respecto a esto No solo respecto a esta pregunta, pero si hay algo más que quieren decir. Con respecto, muy breve, lo de cuánto impacta negativamente en el currículum de una productora que salga un proyecto no de la manera deseada. Obviamente que es un garrón. Creo, para ser muy honesto, que a veces que un proyecto o una película no salga buena, y me ha pasado, obviamente, digo, sería pecar de soberbio y de tal si dijera que todas las pelis que hice son buenísimas. No, ni a patadas. Lo que sí, a mí trato de que me sirva de mucho aprendizaje cuando algo sale mal, y que eso por lo menos no me vuelva a pasar. Me puedo volver a equivocar con otras cosas, pero trato eso. Y lo que sí creo es que a veces nosotros arriesgamos mucho porque arriesgamos estructura, arriesgamos financieramente y tal. Cuando una peli sale mal, en general, creo yo, a nivel reputación, la sufre mucho más el director que el productor. Pero es una opinión mía personal. Le cuesta bastante más remar a un director, sea seguir laburando con el mismo productor o con otra productora, remar una mala película, o una película que aspiraba a cierta cosa y no, que a los productores que de algún modo, como manejamos un flujo más amplio de proyectos, quizás tenemos la chance de muñequear, volantear y más o menos rápidamente aprender de eso y seguir. A los directores les cuesta mucho revertir una muy mala
Eso quería agregar nada más. Buenísimo. Si me permitís, Nico, estoy viendo algunas preguntas y un poco lo que contestó Agustina antes, que veo que se repite eso, y lo hemos visto en muchos seminarios, en muchas charlas, que es qué pasa con las primeras películas, qué pasa si no tenés antecedentes, cómo llego, y de alguna manera hay muchas preguntas de estas, ¿no? Más o menos por ese lugar. Con lo cual yo lo resumiría de una manera donde pensemos el cine o el audiovisual como cualquier carrera. Digo, hay que dar los pasos subiendo peldaño por peldaño, porque en ningún lado alguien que se recibe de abogado pasa a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia al otro día. Entonces, ¿cómo puede ser? Si yo soy abogado, ¿cómo llego a la Corte Suprema de Justicia? Y empecé a trabajar, hacer el camino, no pienses, que no se piense solamente en tener un productor para presentar en un fondo público, sino que el productor no es el que te va, eso es un gestor, y yo recomiendo fuertemente no usarlos. Hay muy malas experiencias de gestores. No termina bien nunca. Entonces el productor no es solamente el que tiene antecedentes y se va a firmar un papel para presentar un fondo público, es el que va a darle un valor agregado al proyecto desde otro lugar y te va a complementar. No necesariamente hay que ir por el queso más grande siempre, o se puede ir por el queso más grande, depende de la experiencia que se tenga. Después está el talento en el medio, ¿no? Pero eso es extremadamente subjetivo, como lo que hablaba. Yo escuchaba recién, cuando un proyecto sale mal. Bueno, empecemos a definir qué es que salga mal un proyecto. ¿Qué? Que no te guste la película, que no ganes dinero, que no metas 3 millones de espectadores. Bueno, hay que definir qué es que salga mal. Entonces digo, me parece que hay un montón de fondos y hay un montón de lugares que todos nosotros hemos hecho y hemos pasado, o la mayoría de nosotros, donde posiblemente tenga que ver con una ópera prima, tenga que ver con un desarrollo, tenga que ver con ir a mercados. Esta pregunta de tengo $10.000 para invertir en la carpeta y un teaser, y yo le diría también que se invierta en un viaje, en una participación en un mercado, que se conozcan coproductores. ¿Cómo elegís un mejor coproductor? ¿O cómo elegís un coproductor, que es otra pregunta internacional, y conociendo? Es la única forma, porque en definitiva, hasta conociendo, a veces la coproducción internacional es un casamiento sin noviazgo, o sea, te enterás cómo te está yendo en el momento que empezás a transitar la vida de casado, digamos. No soy tan formal, digo, quiero decir, donde ya hiciste un vínculo más, estás viviendo juntos por lo menos. Entonces digo, me parece que esas cuestiones son complicadas, y una sola cosa que sí veo, que algo muy interesante, que esto lo venimos planteando hace muchos años, que tiene que ver con los porcentajes de coproducción internacional, con la distorsión de los tipos de cambio y la moneda fuerte y débil. Lo que se planteó siempre en estos organismos cibermedia, en Europa también, en foros y en fondos de coproducción bilateral o multilateral, era que no se tomara, en respuesta a la pregunta, a una de las preguntas, es que no se tomara el valor de cuánto sale en cada país en valores absolutos un concepto y otro, sino que se pudiera tener un baremo de que cuántos puntos equivalen a tener al director del proyecto, al guionista del proyecto, a un actor determinado, a un determinado proceso particular, y no con la evaluación. Esa es la forma, o esa yo creo fuertemente que sería la forma de poder salir a dar y a establecer unas coproducciones más interesantes con el mundo, para nosotros y para el mundo también, ¿no? Que quiere coproducir con nosotros y nosotros con ellos. Bueno, perdón, pero vi un poco en la general que se repetían estas preguntas, ¿viste? De cómo hago para llegar, porque también hay un punto donde, ¿viste? Somos argentinos, siempre la culpa es del otro, nunca tenemos la culpa propia. Entonces, si no llegamos es porque no me dejan, si no llegamos es porque no llego, y no es así, es cuestión de planificar y estratégicamente moverse y tener paciencia. Hay una cuestión de tiempos, de experiencias acumuladas. No todos nosotros empezamos donde estamos parados hoy hace 20, 25 años. Bueno, la señora es más joven, pero digo, nosotros tenemos 25 años para atrás, en situaciones donde no estamos parados en el mismo lugar. Entonces tuvo que ver con, obviamente que todos fuimos ansiosos y lo seguimos haciendo y queremos llegar, pero hay cosas que hay que ir los escalones subiéndolas de a uno, ¿no? Totalmente.
Muy claro, Ale, totalmente. Buena imagen también. Me llevo la del pelado con el peine, me llevo la de los escalones y el que se recibe de abogado y quiere ser ministro de Justicia. Y nada, la verdad que bueno, ya tenemos que dar por concluida la charla. A mí personalmente me gustó mucho escuchar y sacarme muchas preguntas también. Hay más, pero nada, rescato sobre todo estas ganas de interactuar, de conocerse y de dar lugar digamos, a este rol medio invisibilizado del productor o la productora, que creo que es una tendencia a fagocitarse este ser abstracto que es una empresa que se hace cargo de un montón de responsabilidades y que de alguna manera está regida digamos, por distintos incentivos, por distintas leyes, por temas fiscales, por temas contractuales, pero son las que posibilitan la existencia de las películas. Y entonces pensar en todas las aristas que le pueden dar continuidad y crecimiento a lo que amamos o que al menos nos divierte, que es hacer cine, todo eso es posible gracias también a la existencia de estas reglamentaciones y poder pelear para que sean convenientes básicamente a distintos tipos de cine, no solo a uno, pero eso es algo que creo que una misión conjunta en la que al menos personalmente creo que quiero dedicarle parte de mi tiempo. Muchas gracias a los dos Ales, a Agus, a Boro y a todas las personas que se inscribieron, porque nada, seguir dándole difusión a todo esto, buenísimo. Gracias desde CAIC. Alguien preguntó cómo hay que asociarse, para asociarse. Hay un mail que es administración@caic-org.ar, ¿no? Así que ahí si quieren pueden hacer. Hay una página que es www.caic-medio.org.com.ar o .ar, no, .org.ar, ya está, ya lo dije, me mareo. Ahí la podemos poner en el chat. Y muchas gracias de vuelta, gracias también a Fundación Itaú, a Santi Galelli con quien organizamos este evento, a Dave, que hizo la organización técnica, y también a Gaby Daza Sousa, que coordinó todo esto. Muchas gracias, esperemos vernos pronto. Hasta luego. La vamos a subir grabación después. Fíjense en la página de CAIC que vamos a poner. Chau, chau. Chao. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias, gracias.